Muy buenas noches. Colombia está soportando uno de los veranos de las sequías más intensas de todos los tiempos. El doctor Omar Franco es el director del IDEAM. ¿Cuál es la situación hoy, doctor Franco? Bueno, la situación actual, Yamid, estamos atravesando el pico más alto del fenómeno del Niño en Colombia, de sus efectos. La temperatura del Pacífico llegó a 2.3 grados centígrados, es una temperatura que iguala en la condición del niño del año 97, que es el niño más fuerte en la historia instrumentado en los últimos 50 años. Y por supuesto, habíamos advertido que entre diciembre y enero íbamos a registrar el pico más alto de intensidad del fenómeno. En ese momento estamos en la fase de madurez del fenómeno del Niño, entendiendo que su fase de debilitamiento sería solamente a partir del mes de abril, que empezaría a descender ya la intensidad del fenómeno del Niño en Colombia. ¿Tendremos que aguantarnos 3 meses más? Sí, la condición está muy marcada, los modelos meteorológicos, las agencias internacionales, inclusive los datos que maneja el instituto, muestran claramente que el impacto del fenómeno va a estar presente en el país por lo menos 60 días más. En plena intensidad, porque adicionalmente los efectos de su proceso de debilitamiento van a estar presentes por lo menos hasta los primeros 6 meses del año, es decir, hasta junio de este año, los efectos del fenómeno en sí mismos los podríamos sentir. Eso significa, Yamid, que entre abril y mayo, que son las épocas de lluvias del primer semestre del año, podríamos registrar un déficit de precipitación. Vamos a tener esas lluvias, pero castigadas por los efectos mismos del fenómeno del Niño. No, claro, hasta junio. Volveríamos a condiciones neutrales, entrando entonces en la condición de la época semiseca en mitad de año, porque recordemos que Colombia tiene 2 periodos de lluvias marcados, abril-mayo, octubre-noviembre, y mitad de año para la zona andina, entre junio y julio, es una temporada de menos lluvias, es la temporada seca. Y entonces podríamos empatar con esa condición, por eso el llamado de atención del gobierno, por eso el llamado de atención desde el instituto, de que entendamos que más allá de que veamos caer algunas precipitaciones, más allá de que entendamos que es un país de más lluvias o menos lluvias, tenemos que racionar, tenemos que usar eficientemente el agua porque la condición de este primer semestre va a ser complicada. Pero ayer, por ejemplo, llovió en Bogotá y hoy un poco. Sí, estas lluvias son normales. En el mes de enero llueve, tenemos lluvias normales. Estamos atravesando una condición de un sistema de baja presión que nos ha permitido tener estas precipitaciones por fortuna, Yamid, porque las condiciones de temperatura que estamos sometidos en la zona andina son muy altas. Estas lluvias nos ayudan a regular un poco esa condición, a aliviar un poco la condición del suelo, pero fíjese que ninguna de las precipitaciones que hemos tenido nos ha aumentado en algún grado los niveles de los ríos. Los ríos, como todos los estamos viendo, el río Magdalena y el río Cauca están pasando por una situación muy crítica. Y estas lluvias en nada han aliviado esa condición. Entonces, lo que nos ayuda simplemente es a regular un poco la condición de incendios de la cobertura vegetal. Las alertas han bajado un poco producto precisamente de estas condiciones, pero esta es momentánea esta condición. Vamos a empezar a partir del fin de semana nuevamente, la próxima semana, a tener temperaturas altas, tiempos descubiertos, cielos descubiertos, que podrían incrementar nuevamente la posibilidad de incendios de la cobertura ¿Y la vegetal. situación del río Magdalena, doctor Franco? Pues es bastante crítica, es bastante difícil, particularmente sobre Barrancabermeja, la condición de caudal del río es bastante difícil. Estamos en caudales inclusive por debajo de 1 metro. Eso pues denota, por supuesto, el reflejo de lo que está pasando en las cuencas altas. En todos los aportantes al río Magdalena están llegando muy deficitarios y esto tiene unos impactos aguas abajo, la piscicultura, el transporte, todo el tema de la navegación y por supuesto la misma dieta alimenticia de mucha gente que depende de eso. Hay acueductos inclusive que pueden empezar a salir de curso presente porque el caudal baja y pues las bocatomas pueden empezar a tener dificultades. Entonces el reflejo de lo que está pasando en Colombia está el río Magdalena. Esa es la condición actual del fenómeno del Niño, bajos caudales por bajas precipitaciones y unos temas muy importantes de aumento de temperatura, y a mí que es algo que realmente nunca se ha registrado. Yo le acababa de comentar 45 grados centígrados en Puerto Salgar la semana pasada. Es la temperatura más alta en la historia de Colombia, registrada inclusive desde hace más de 20 años en el instituto. 45 grados. Es impresionante el calor que se está sintiendo en gran parte del país. En la zona Caribe estamos registrando 4 o 5 grados por encima de los registros históricos. En la ciudad de Ibagué, 4.5 grados de temperatura de los promedios históricos. Esos son los efectos del Niño y eso es lo que habíamos advertido como instituto hace casi ya 1 año que teníamos presente al final de este año. Sí, yo recuerdo que hace 1 año, por esta época, lo invité aquí y usted me dijo, va a venir un fenómeno terrible. Sí, señor.
Y eso es lo que está pasando y pues lo que estamos haciendo durante todo este año con el gobierno es una fase de prevención, de llamar la atención, mire, está pasando, vamos a tener esta complicación y pues producto de esa preparación inclusive el Viceministerio de Vivienda, el Viceministerio de Agua reportaba hoy que ya van más o menos 124 municipios con algún grado de desabastecimiento de recurso hídrico. Y eso, por supuesto, hace un año era el doble. Y eso significa entonces que los sistemas de prevención han servido, de alguna manera la gente ha tomado conciencia, no igual en muchas partes, porque como lo mencionaba, la gente ve llover e inmediatamente baja la guardia y se queda pensando cuál fenómeno del Niño, si es sequía absoluta. No, el fenómeno lo que nos trae consigo es menos lluvias y más calor. Menos lluvia donde debe llover. Es correcto, sí señor. Es decir, que llueve en Bogotá no significa nada. No aporta, no agrega. Inclusive, pues es bueno que llueva porque los cerros orientales se refrescan, tenemos algo de humedad, pero pues eso alivia la condición de la sensación de calor, de sensación térmica. Eso ayuda un montón, pero lo que sí en valor agregado no termina siendo significativo. Pero entonces, doctor Franco, regresando al río, ¿ya no es navegable? En algunos tramos tenemos dificultades, de acuerdo al reporte Cor Magdalena hay unos sitios donde ya hay unas islas donde las lanchas ya no pueden pasar, las lanchas de gran calado, e inclusive ya la actividad de transporte fluvial sobre el río, hay gente que tiene parqueadas sus lanchas porque no las puede mover. Porque no puede transportar gente ni productos. ¿Cuál es el punto más crítico del río? El río alcanzó a estar sobre 30 centímetros a esa altura. Ha venido aumentando un poco su caudal y hay gente que ya pasa con el río perfectamente a pie. ¿En qué lugar? Hacia la altura de Barranca Bermeja, particularmente en esas zonas del río tenemos unas condiciones bastante preocupantes. ¿Y qué está pasando en la desembocadura y sobre Bocas? Fíjense que estamos teniendo dificultades, según lo que reportan las autoridades marítimas, inclusive ya hay naves de un calado importante que no pueden penetrar ya sobre el Magdalena por la misma condición del caudal, porque se ha visto resentido aguas abajo. Y esto es un cuerpo vivo, y es importante que todos los colombianos entiendan que el río no solamente es el cuerpo, sino la cuenca. Y todos los aportantes al río Magdalena pues están entrando muy bajitos y por supuesto eso se ve reflejado en la cuenca baja del país y allí pues también se empiezan a disminuir los caudales. En este momento inclusive tenemos caudales del río por debajo de los promedios mínimos históricos y eso significa ya que realmente estamos siendo bastante castigados por el fenómeno en este momento. Pero ¿y en qué momento, doctor Franco, comienza, digamos, a marchitarse el fenómeno? Lo que señalan las agencias y particularmente los modelos que nosotros en el instituto desde el punto de vista meteorológico corremos es que el fenómeno empieza a declinar y entra a su fase de debilitamiento. Recordemos que el fenómeno del Niño tiene 4 etapas: inicio, desarrollo, madurez y debilitamiento. En este momento estamos en la etapa de madurez, que es la más fuerte. La fase de debilitamiento empieza a darse a partir del mes de marzo y pues desde luego esa condición solamente se estima pueda volver a condiciones normales, neutrales, la temperatura del Pacífico hasta el mes de junio. Entraríamos en condiciones normales, pero para ese entonces el país ya ha tenido un déficit acumulado de precipitación significativo y eso es lo que está pasando. Más allá de las lluvias que estamos teniendo, el país lo que tiene es una acumulación de déficit de precipitación prácticamente desde el 1 de junio del 2015. El segundo semestre del 2015 fue un déficit bastante marcado de precipitación en gran parte de la región andina y la región Caribe. Y lo que entonces vamos a arrastrar es un déficit acumulado que nos dejaría prácticamente un año con un déficit aproximadamente del 60% en precipitaciones. Y eso va a marcar entonces el comportamiento de la agricultura del primer semestre de este año, todo lo que es el transporte fluvial. Y yo puedo estar hablando pues cosas apocalípticas y pensaría la gente, este tipo que... No, nosotros estamos viendo y registrando lo que vemos y estamos manifestándole al país eso es lo que está pasando y llamando la atención de que la posibilidad de regularnos en el uso del agua es lo que debemos hacer porque podemos sufrir unos embates más fuertes. Entonces, doctor Franco, la afirmación o la creencia de las autoridades monetarias en el sentido de que la inflación va a ceder este año no hay tal, porque sin alimentos... Sí, va a haber dificultades. Obviamente la tasa de cambio también tiene afectado al sector de agrícola y por supuesto la inflación. Eso es lo que manifiesta el Ministerio de Agricultura y pues obviamente los agricultores. Pero lo que uno pensaría, y es una discusión que hemos tenido con el Ministro de Agricultura y por supuesto el Ministro de Hacienda, es que la condición de déficit de lluvias va a marcar los primeros ciclos de siembra del país en este primer semestre. Es decir, va a haber escasez. Entonces pueda que de alguna manera haya algunos cultivos que no tengan la disponibilidad de agua suficiente
para poder aprovechar las hectáreas de siembra que tienen. Inclusive ya hay cultivos de maíz, hay cultivos de arroz que tienen algún grado de afectación precisamente por el déficit marcado de precipitación y lluvia. Entonces los modelos y la planificación del sector agrícola debe reconocer no solamente esta condición, sino las lluvias que podamos tener. ¿Y por qué lo digo esto? Porque definitivamente todos los sectores productivos del país tienen que empezar a reconocer que el sector climático es determinante dentro del sistema de producción y planificación. Si no hacemos una planeación efectiva en consonancia con el tema de clima, va a ser muy difícil que el país pueda avanzar con mejores condiciones más adelante. Es decir, doctor Franco, ¿usted cree que la importación de alimentos es inminente? Sí, desde luego tengo entendido que la gran mayoría de alimentos es importado, inclusive el ministro de Agricultura lo ha manifestado en muchas ocasiones. El programa inclusive de 1 millón de hectáreas más sembradas en el país, tratar de suplir esas condiciones de importación, pero obviamente ese 1 millón de hectáreas está sujeto a la regulación hídrica y está sujeto a la climatología del país. Podemos aumentar en hectáreas, pero si no tenemos disponibilidad de agua, lluvia y agua en los ríos, pues vamos a tener dificultades. Ahora, doctor Franco, después de comerciales, si hay peligro de apagón, inmediatamente después. ¿Sí hay riesgo de apagón, doctor Franco? Pues de acuerdo al Ministerio de Minas, no, Yamil. Eso es lo que ha dicho el ministro Tomás González. Y pues lo que nosotros estamos viendo en la hidrología es que la situación es que los ríos están muy castigados y difícilmente se van a recuperar con relación a las lluvias que estamos esperando tener en el mes de abril y mayo. Entonces, pues desde luego todo el sector energético, no solamente el sector de energía, el sector de agricultura, todos deben ser conscientes de que esas lluvias que podamos tener van a venir mermadas o deficitarias, y allí tenemos entonces que saber que si no ahorramos energía y no ahorramos agua, podemos tener dificultades. La situación de los embalses en diciembre, ¿cuál era, doctor Franco? Bueno, teníamos un registro entre octubre, noviembre y diciembre del 75-76%. Eso es un nivel pues no óptimo, pero pues sí aceptable para enfrentar esta condición. Hoy estamos en el 61% de acuerdo a los datos de XM, que es la empresa que le genera información al Ministerio de Minas relacionadas a este tema. ¿Y en qué nivel, a qué nivel debería no bajar para no correr el riesgo de apagón? Lo que nosotros entendemos del tema que el Instituto asiste a las reuniones del Ministerio de Minas es que va a depender mucho de la operación de cada embalse, va a depender mucho de la operación de cada empresa, hasta qué nivel de embalse puede operar. Pero pues desde luego la posibilidad de que no bajen del 50, del 40%, ojalá que no bajaran inclusive del 30%, pues daría lugar a tener una tranquilidad. Por eso el Ministerio de Minas ha advertido que en lo que viene en estos próximos 60 días no habría ninguna posibilidad de apagón, ni mucho menos de racionamiento. Lo que tendría que entrar a revisarse realmente es cómo van a venir esas lluvias de abril y mayo, que son las que de alguna manera aliviarían la condición actual del país. Para nosotros, y de acuerdo a los modelos, estas lluvias van a venir deficitarias. ¿Y el Quimbo? Bueno, este es un debate que pues, está hoy en el país, pero yo quiero concentrarme un poco en la condición desde el punto de vista técnico. Betania está aguas abajo del Quimbo, y en este momento Betania prácticamente está generando solamente con el caudal que le entra. O sea, inclusive por debajo de su capacidad para regular, para no disminuir su condición de caudal o por lo menos su capacidad de embalsamiento. El Quimbo está solamente aportando en este momento aproximadamente 41 metros cúbicos por segundo, pero desde luego esas aguas están llegando al sistema regulado de Betania. Y aquí lo que nosotros estamos observando es que Betania está produciendo energía, está entrando agua, y 113 metros cúbicos por segundo y está generando con 126 metros cúbicos por segundo, está saliendo del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos sacando más agua de la que nos está entrando Betania. Y eso porque, por supuesto, el Quimbo solamente está aportando el 41 metros cúbicos por segundo. Entonces, aquí el debate es cómo logramos sostener el embalse de Betania en condiciones óptimas para poder aprovechar la generación de energía allí. Y la solución para nosotros, en principio, desde el punto de vista técnico, es que el Quimbo tiene que abrirse para aportar el caudal que se requiere para que Betania no reduzca su capacidad de generación, o si no el problema se agravaría más. ¿Y si no? Pues las dificultades es que Betania ya empieza a descender, su caudal está en este momento, su capacidad de generación en el 79%. Entonces, y está produciendo a media marcha, no está produciendo a capacidad full para sostener es decir, el tema. Si el Quimbo sigue cerrado, habrá racionamiento.
Por lo menos Betania tendría dificultades en el aporte de energía o de la producción que tiene, porque acordémonos que no solamente es el Quimbo y Betania, es todo un sistema de generación de embalses. Está el embalse de Chivor, el Guavio, todos en lo que están en Antioquia, pero en lo que respecta al sistema Magdalena, en lo que tiene que ver Quimbo, Betania, sí tenemos que pensar en que el Quimbo debe abrirse. Ahora, doctor Franco, pregunta final. ¿Sí está ayudando a la gente en general al ahorro de consumo de energía y consumo de agua? Pues la gente no está siendo consciente del problema y creemos que si la demanda de energía aumentó en diciembre, esa demanda tiene que reducirse ahora porque la condición de precipitaciones, reitero, independientemente que vamos a llover en estos días, no significa que el fenómeno haya desaparecido. Y tenemos que ser conscientes que nuestra energía viene del agua. Y si no ahorramos en agua y energía, vamos a tener dificultades más adelante. Reitero, el tema del Quimbo y Betania es un sistema regulado. Si no tenemos agua suficiente en los dos sistemas, vamos a tener dificultades. Mejor dicho, no se trata de que usted sea apocalíptico, sino que la situación es sumamente grave. Esa es la razón del IDEAM. Adicionalmente, la razón del IDEAM es contarle al país lo que hay, lo que está viendo, medir los caudales, contarle al país la precipitación, las temperaturas. Eso es lo que hacemos nosotros, prender las alertas. Pero por supuesto no se trata de ser apocalíptico, es que seamos conscientes de que la situación es grave, como usted lo señala, y si no somos conscientes de eso, los colombianos vamos a tener muchas dificultades en el primer semestre del año. Doctor Omar Franco, muchísimas gracias por esta información que nos da, a ver si tenemos cada día mayor conciencia de las dificultades que estamos viviendo. Nuestra pregunta, ¿están ustedes ahorrando energía? ¿Están ustedes ahorrando agua? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.